Todo continúa justo después del final de la anterior parte. Senku y los demás se llevaban a Zeno en el barquito rumbo a Sudamérica para descubrir el origen del rayo petrificador, donde Zeno, a pesar de ser su enemigo, colaboraría con su conocimiento científico porque no hay nada mejor para él que la ciencia. Así es como estos tres, Senku, Zeno y Chrome, en conjunto descubrieron con cálculos la ubicación exacta donde se disparó el rayo petrificador, en el medio del Amazonas, por lo que ahora irán para allá mientras son perseguidos por Stanley y su gente, quienes buscan no solo rescatar a Zeno, sino que acabar con Senku y los demás. Así que anda suscribiéndote y ponete cómodo porque así es como continúa esta temporada de Dr. Stone. Todos los compañeros del protagonista que quedaron en Estados Unidos ahora serían habitantes barra rehenes de los ciudadanos de Zeno, todos a excepción de dos, Ginro y Matsukase. Este último dejó que lo llevaran en el Perseo, Stanley y los demás, para infiltrarse y proteger a Ginro, el cual se había escondido en el barco y Matsukase, como lo seguía a muerte, quería protegerlo. Pero digamos que Ginro es bastante tonto y terminó dando el destino de Senku para que no maten a Matsukase, que en realidad era pura mentira porque la pistola con la que lo apuntaron era un encendedor. Así consiguieron el destino de Senku y los demás, por lo que en el portaaviones Perseo perseguirán a nuestros protagonistas rumbo a Sudamérica siendo dirigidos por el navegante Leonard Maxwell. Senku y los demás son conscientes de que no son tan rápidos como para escapar de un barco como el Perseo, más que nada porque tienen que parar cada cierto tiempo para conseguir leña y materiales para mantener el barquito en movimiento, hasta que en un momento se encuentran con unas letras flotantes en la noche que decían Hell, o sea, infierno en inglés. Al inicio pensaron que se debía a Wyman, pero ya cuando investigaron por el día, se enteraron de que esas letras eran unas cometas y no debía decir Hell, sino que más bien Help, o sea, ayuda. Dichas cometas las colgó una geógrafa profesional que en su momento trabajaba cerca de Zeno, Chelsea, la cual es miope y como no veía nada, no se dio cuenta de que había escrito Hell en vez de Help. A esta le hicieron unos lentes y como estaba muy agradecida, ayudaría a Senku a llegar a su destino usando sus conocimientos geográficos. Con sus cometas hicieron una cometa más grande para impulsar más rápido el barquito, así evitan ser alcanzados por el Perseo, y con sus conocimientos ahora tienen el objetivo más fijo. Primero llegarían a Ecuador y de ahí cruzarían montañas y llanuras hasta llegar a un río por el cual navegarían rumbo abajo hasta llegar al centro del Amazonas. Pero obviamente no van a cruzar la jungla caminando, por lo que antes de llegar a Ecuador van a fabricar motocicletas. Llegan a Latam y ya se piensan convertir en motochorro, es terrible. Para las motos les hacen falta varios materiales, entre ellos el caucho, material con el que crearán llantas para mejor movilidad, pero el tema es que como tienen a Stanley respirándoles en el cuello, necesitaban distraerlo para conseguir un poco más de ventaja, por lo que usaron un cebo, y es que mandaron el auto sin gente rumbo al canal de Panamá, que no saben si todavía sigue ahí, pero en vez de arriesgarse yendo ellos, prefieren mandar una distracción. Hasta se despidieron del auto referenciando One Piece, cosa que funcionó. Stanley, al detectar que otro vehículo se dirigía hacia allá, lo persiguió. Igual cuando lo alcanzaron lo hicieron explotar y después siguieron a Senku. Pero eso les dio un par de días de ventaja. Días en los que consiguieron el árbol, del cual extrajeron la savia, la cual luego mezclaron con vinagre y amasaron con polvo de sulfuro para crear el caucho, al cual luego metieron bajo presión y calor, marcándola con un patrón hasta finalmente conseguir las llantas. Y ahora solo falta el resto de la moto. Para eso, una vez llegaron a Ecuador, ni bien tocaron tierra se pusieron a desarmar el barco, reutilizaron todo lo que pudieron y con eso crearon 6 motos. 6 motos en las cuales escaparon una vez vieron a Stanley acercarse. En el proceso les dispararon, los acribillaron a tiros, hasta intentaron seguirlos en el avión. ¿Se acuerdan el avión que había robado Senku y los demás, que luego repararon y que después volvieron a estrellar? Bueno, Stanley lo volvió a reparar, pero Senku y Ryusui, después de chocarlo y antes de abandonarlo, le metieron agua con azúcar al motor, lo que hizo que el combustible se volviera una especie de lodo que averió el avión, así que al final no funcionó y cayó. Miralo, todos son re capos, lo tenían todo planeado, miralo. Ah, qué grande. Lo malo es que Hyuga usó a Zeno como escudo, y si bien Stanley le disparó a él y a su casa, no los mató. Pero Zeno se comunicó con Stanley en código Morse. El loco parpadeó dando las coordenadas a las que se dirigían, por lo que Stanley y los demás todavía los van a perseguir. Y mientras el equipo de Stanley repara el avión, Senku y los demás seguirán su camino hasta llegar a la cordillera de los Andes. Cazaron para comer, hasta hicieron una báscula casera para poder calcular los pesos y distribuirlos en las motos para subir las montañas, mientras que al mismo tiempo se comunicaban con los que quedaron en Estados Unidos, a los que les dieron una misión muy importante: encontrar el Medusa, analizarlo y descubrir su funcionamiento. Y para eso buscarían a alguien que entienda sobre mecanismos complejos de proporciones diminutas, un relojero. Para eso irían al centro de Rodex. ¿Que no era Rolex el nombre? Sí, pero por culpa de los derechos de autor lo llamaron Rodex. El caso está en que solo Stanley conoce la ubicación, y por más que se lo digan a Yuzuriha y los demás, el mundo cambió demasiado en 3700 años. Afortunadamente,
ahora tienen una geógrafa profesional, la cual dijo: dame las indicaciones y voy a hacer un mapa actualizado de la ubicación. Sí, así de fácil. Pero ahora había otro problema: ¿cómo van a hacer llegar a Yuzuriha y a los demás el mapa? Acá Senku agarró y, como tiene el bocho lleno de ideas, dijo: vamos a hacer un fax. Uno re precario. ¿Vieron las hojas cuadriculadas? Bueno, por código Morse les dirán si las casillas son blancas o negras para que del otro lado las pinten, y tras estar toda la noche pintando casillas, consiguieron el mapa. Fueron a la ubicación, despetrificaron a la directora de Rodex, que dijo: tengo la persona indicada para su investigación, el relojero estrella de la empresa, Joel. Este, a pesar de verse muy joven, es un genio, como todos los que conocimos hasta ahora. Ni bien llegó a la base de Estados Unidos, se armó un reloj de muñeca, el cual tiene una radio incluida, y además trata mal a todo el mundo, a menos de que sean mujeres. Con ellas no sabe ni siquiera cómo tratar. Y es que es un obsesionado con el trabajo que no sabe tratar con gente. A los hombres los trata mal y a las mujeres ni siquiera sabe cómo hablarles. Al ver el Medusa, se puso manos a la obra desmontando piecita por piecita, ya que nunca había visto una tecnología tan avanzada. Lo poco que descubrió fue que las piezas parecían haber sido hechas con impresoras 3D, pero con un mineral. Y lo que da poder al aparato es un diminuto cristal parecido a un diamante que, al conectarlo nuevamente en el Medusa, le dio energía y se petrificó. Igual después dejó de funcionar. Mientras tanto, Senku y los demás en la cordillera de los Andes no podían subir con las motos, y encima Stanley reparó el avión, por lo que salió a buscarlos de nuevo. Así que Senku dijo: ¿y si creamos un teleférico? Y así de fácil hicieron uno casero. Tenían un poco de dudas sobre si Hyuga los iba a traicionar y se iba a liar con Zeno, pero al final parece que no. Y ya habiendo cruzado la cordillera de los Andes, llegaron al Amazonas, y para cuando Stanley consiguió alcanzarlos, ya era demasiado tarde. Estaban protegidos por un techo de jungla, por lo que no pudo seguirles el paso. Aunque igual saben a dónde se dirigen, así que los van a seguir persiguiendo todavía. En el Amazonas se encontraron con todo tipo de animales. Consiguieron frutas, su casa cazó una anaconda que después se comieron. Luego Senku y Chelsea atrajeron varias hormigas guerreras, con las cuales hicieron un repelente para alejar a todo tipo de criaturas, y siguieron su camino en balsa río abajo hasta que llegaron finalmente a su destino, el lugar donde todo comenzó y de donde salió el rayo petrificador. Una pirámide entera de medusas, las cuales están sin batería. Ninguna funciona, pero al tener tantos, ahora pueden investigarlos con más tranquilidad sin miedo que se rompan, y entre medio Zeno se guardó uno. Por otro lado, el barco de Stanley se mueve. Planean dar la vuelta al continente entero para atraparlos desde el otro lado, ya que si quieren escapar necesitarán hacer un barco nuevo y el radar los detectaría. Cosa que sí, estaban haciendo un barquito nuevo, pero esta vez Senku planeaba construir un barco furtivo, un barco capaz de volverse invisible para los radares debido a su estructura en diagonales, por lo que estuvieron un par de días trabajando hasta que finalmente lo consiguieron. Pero el radar, si bien no igual que un barco convencional, los detectaba igual. No sabían cuál era el secreto para dichos barcos, ya que es un secreto militar, y si es un secreto pues no se sabe, ¿no? Pero de la nada a Chrome le surgió una duda, y es que habiendo visto todas las medusas, ¿cómo es posible que nadie los haya detectado con radares? Si se supone que cayeron del cielo, ¿no? Así que hicieron pruebas y resulta que absorben ondas electromagnéticas, lo que significa que son indetectables para los radares. Y como justamente es lo que quieren, ser indetectables, cubrieron el barco entero de medusas. Así consiguieron el barco furtivo futurista y volverían a Yanquilandia, donde en el camino investigarían los medusas a fondo. Así descubrieron que, como dijo el relojero, estos tienen pequeños diamantes incrustados de diferentes formas, pero la mayoría están con tonos negros, lo que significa que no funcionan. Y los que no son negros, que deberían funcionar, tampoco funcionan, porque el Medusa, el aparatito, está roto. Y tampoco pueden usar los diamantes buenos en cualquier Medusa, porque al tener formas diferentes no encastran en el aparato, por lo que en su lugar decidieron que van a ser diamantes. Para eso le dijeron a Yuzuriha y los demás que ellos se van a tener que encargar, y les dio instrucciones. Tenían que hervir alcohol. Eso fue lo único que les dijo. Y cada cagada tras cagada se mandaron explosiones, hicieron carbón, a veces no calentaba, terrible. Pero después de días intentándolo, lo consiguieron. Crearon diminutos diamantes, pero el tema es que como eran demasiado pequeños, Senku dijo que ahora se van a ir a minar diamantes naturales. ¿Para qué los hacía fabricar artificialmente si igual van a tener que ir a buscarlos a una cueva? Te preguntarás. Pues según explicó, necesitan de los dos. Chelsea trazó en el mapa dónde podría haber diamantes según su conocimiento geográfico: el monte Lassen, un volcán inactivo que tuvo su última erupción en 1900, así que no debería haber peligro. Cuando los que estaban en Estados Unidos fueron y consiguieron los naturales, el plan ahora sería usar los artificiales para crear una lija de diamantes artificiales con los cuales pulir el natural, ya que según explicaron, un diamante es tan duro que solo otro diamante puede romperlo, pero un diamante artificial es más resistente que uno natural, por lo que usarán el más resistente como herramienta para darle forma al natural y así convertirlo en una batería para las medusas, cosa de la que se encargaría el relojero, quedando notificarle
avisarle a Senku sobre su avance, mientras que este y los del barco ya no se contactarían hasta llegar a Estados Unidos nuevamente porque ahora tienen otro plan. Primero van a pasar por Araxa, o Araya, no sé cómo se pronuncia, una ciudad de Brasil conocida como un santuario de piedra con minerales inusuales donde Senku planea construir una ciudad de superaliación, donde también conseguirán por su parte minerales para crear las baterías de los Medusa, así que bajaron del barco y recorrerían por tierra el camino hasta llegar a Araya. Pero ahora hay otro problema, y es que Zeno estuvo todo este rato mandando señales de radio al barco de Stanley en secreto, por lo que Stanley no solo los persigue, sino que está enterado de a dónde van, cosa de la que Senku se enteró, ya que vio a Zeno hacer cosas raras en el barco, por lo que dijo, ¿qué está pasando acá? Así que cuando llegaron a Araya, construyeron una fortaleza preparándose para la batalla final, batalla donde intentarán recuperar el Perseo, y para eso pensaron muchísimas maneras de detener a Stanley y a sus secuaces. Colocaron trampas por todo el bosque para activar medusas de manera automática, practicarían lanzándolas a mano, con flechas, pero nada era seguro si no sabían por dónde vendría Stanley, por lo que a Chrome se le ocurrió una idea, y es que Taishu pensaba sacrificarse él mismo petrificándose junto a Stanley y los demás, cosa que Stanley podría evitar disparándole a distancia, por lo que Chrome dijo entonces que uno de nosotros se quede en un lugar seguro muy lejos y después cuando esté Stanley con nosotros activamos el Medusa en un radio de 3000 metros para que nuestro aliado venga y nos eche meado de murciélago para despetrificarnos y listo, ¿no? Y Senku dijo, Chrome, sos un genio. La cuestión ahora es que no conseguían crear una batería que funcione, ya que si bien el enano artesano exhibicionista y Joel estaban creando baterías de diamantes, ninguna servía, hasta que el enano descubre que las baterías de las medusas necesitan tener grietas, así que golpea los diamantes justo a la mitad, descubriendo cómo se parten en dos, por lo que dijeron, quizás necesite una fractura diminuta entre medio para funcionar, cosa que intentarían conseguir a partir de ahora, y mientras tanto charlaban sobre quién se encargaría de despetrificarlos después de petrificarse con Stanley, y todos dicen, tiene que ser Suika, la niña cabeza de sandía, a lo que Ryosuke dice, sí, y que la acompañe François también, y todos dicen, sí, obvio, ¿por qué no? Se lo tomaba muy tranquilo todo, ¿no? Pero igual sí. Así que estas dos se estaban yendo para alejarse lo máximo posible, pero justo en el camino Suika ve como Stanley llegaba en botes con sus secuaces y con Ginro y Matsukase de rehenes, los cuales se separan para explorar, pero una araña venenosa, recordemos que están en el Amazonas, cae sobre Charlotte picándola y por el veneno termina retorciéndose del dolor. Rompía toda la seriedad de la nada, ¿no? Acá François duda si salvarla, porque si recordamos tienen el repelente hecho a base de las hormigas, pero por las dudas, Senku les dio unos parches con nitroglicerina que al ponerlos en contacto con la piel hacen funcionar el corazón nuevamente. Pero se supone que Charlotte es una enemiga. Igual a Suika le chupó un huevo. Fue, la salvó y la descubrieron. Suika empezó a correr siendo perseguida. François desde puntos ciegos le dio indicaciones hasta acercarse a Matsukase y a Ginro lanzándoles un cuchillo, el cual Matsukase salta para agarrar en el aire cayendo atrás de Ginro, cortándole las cuerdas, y este estaba cagado hasta las patas, pero aún así, agarró un palo y defendió a la cabeza de sandía, derrotando a 3 secuaces de Stanley armados, usando tan solo un palo, pero fue entonces que Stanley se movió disparándole, desintegrando el palo para después atarlo nuevamente. La precisión que debe tener para disparar solo al palo, no, peor, ¿cómo las balas no atravesaron el palo? Bueno, es un anime de pura ficción, ¿no? Pero igual, la cosa está en que François, al ver eso, se da cuenta de que Stanley no atacó hasta que el rehén lo hizo, recordando que no son asesinos, sino que son militares, actúan con protocolos militares justamente, por lo que primero manda una señal de radio a Estados Unidos con el mensaje nos dividimos en dos, y después salió presentándose como médica civil junto a Suika, quienes viven lejos de Senku y los demás sin involucrarse en combate, por lo que las capturaron como rehenes a ellas también, pero el equipo de Senku no se iba a quedar quieto, captaron el mensaje de François, era para Estados Unidos, pero saben que no habría perdido el tiempo en mandar un mensaje tan tonto solo porque sí, por lo que dijeron, debió ser un último mensaje antes de ser capturadas, así que Kohaku junto a Tsukasa y Hyoga salieron corriendo a defender a los suyos, pero la defensa de Stanley era impenetrable, encima tenían la radio para captar señales, así que no había manera de alcanzarlos sin que los descubran, si no fuera porque estaban las trampas que habían colocado, bocinas con audios pregrabados simulando disparos que alertaron a Stanley haciendo que su grupo se divida, y el plan ahora sería destruir la radio que llevaba a Leonard para dejarlos incomunicados. Donde se vino lo más épico, emocionante y triste de la temporada. Kohaku tendría la misión de alcanzar a Leonard para destruir la radio, pero se le atraviesa Maya para detenerla, por lo que Tsukasa spawnea frente suyo para enfrentarla. Dos ex luchadores de artes marciales profesionales, hasta los secuaces de Stanley reconocieron a Tsukasa como el primate más fuerte de las artes marciales, quien no solo dio peleas, sino que hasta derrotó a Maya dejándolo inconsciente, terminando victorioso en dicho combate. Pero una persona con las manos desnudas no es capaz de hacer nada contra armas militares, por lo que Tsukasa termina siendo acribillado por disparos, lo que hace que Kohaku se distraiga por un segundo, lo que le permitió a Stanley acercarse hasta ella con la intención de dispararle, y ahora spawnea a Hyoga para defenderla, recibiendo a él el disparo, permitiéndole a Kohaku seguir corriendo, llegando hasta Leonard para destruir la
radio cumpliendo con su misión, pero una vez conseguido, Stanley también le dispara. Con Hyoga muerto, Kohaku y Tsukasa agonizando en el suelo, empieza a llover mientras que Tsukasa piensa si llegará a haber alguna forma de devolverlos a la vida con la tecnología creada por Senku, diciendo que ahora todo queda en sus manos. Mi narración no llega ni a los pies de lo que fue esta escena, Dios mío. No saben cómo lloré. A Stanley le resulta rara toda la situación. Sabe que estos tres eran los más fuertes del equipo de Senku, por lo que dice, si se sacrifican para ganar tiempo, entonces deben estar muy cerca de cumplir su objetivo, por lo que en vez de detenerse a arreglar la radio, irían corriendo a buscarlo. Mientras que Senku, siendo consciente de que Suike y Franzoy fueron capturadas, le dio la misión que era para ellas, a Luna y a Chelsea. Pero estas no son boludas, saben que el Medusa no va a estar listo a tiempo. Todavía no consiguieron crear la batería perfecta, por lo que necesitarán conseguir más tiempo, lo que significa que planean seguir enfrentándolos, sacrificando vidas de ser necesario hasta conseguirlo, así que las dejaron escapar porque ellas no son luchadoras. Es así como ven de lejos como la fortaleza está siendo atacada. Disparos, explosiones, fuego, destrucción, una locura tremenda. Stanley dio la orden de entrar por la fuerza. No importa si se rinden, ordenó matarlos a todos, a excepción de Aseno, por lo que atacaban sin compasión. Taishu cayó víctima de una granada que lo dejó completamente inconsciente en el suelo. Ryusui mantenía a Aseno como rehén, pero cayó por el disparo de un francotirador. Gen veía todo aterrado, intentó levantar una bandera blanca intentando rendirse, pero fue deshecha por disparos. La casucha donde estaban trabajando en las baterías cayó debido a una granada, y tanto Senku como Kaseki se sentían completamente derrotados. Todo estaba perdido, realmente no consiguieron la batería y estaban muriendo todos. Pero es entonces que llega una llamada de Estados Unidos. ¿Viste que recién te dije que Franzoy mandó un mensaje a Estados Unidos? Bueno, no solo era para que Senku descubra que fueron capturadas, sino que realmente mandó el mensaje en la línea con la que se comunicaba con Joel, y el mensaje, si recordamos, fue: nos dividimos en dos. Por lo que dijo: me mandan un mensaje diciendo que se dividen en dos, algo tiene que ver con el Medusa. Por lo que empezó a investigar y a investigar, descubriendo que si golpea los diamantes en un punto específico, estos se dividen en dos. Así que dijo: claro, es por ahí. Por lo que siguió investigando e investigando, hasta que finalmente consiguió descubrir el secreto para que las baterías funcionen, y por eso los llamó. Justo entre medio de la guerra los llamó para contarle su descubrimiento, lo que hizo llorar de la felicidad a Kaseki porque sentía que todos sus esfuerzos no fueron en vano. Pero una vez terminaron su trabajo en Estados Unidos, Brody les confiscó el Medusa metiéndolo en una caja fuerte y los tomó de rehenes rompiendo la radio para que ya no puedan comunicarse. Pero no contaban con algo, y es que Joel recibe las señales de radio por el reloj. Recuerden que este desgraciado tiene una radio en su propia muñeca, por lo que Senku mandó un mensaje de que Stanley está incomunicado y les ordenó tomar el control de Estados Unidos. Por lo que todos, una vez se enteraron, contraatacaron. La guerra no era solo en Brasil, en Estados Unidos también. Senku dijo que fueron completamente derrotados, pero en Estados Unidos consiguieron hacer funcionar el Medusa, así que lo que harían ahora será, ojito al dato, petrificar a toda la humanidad de nuevo desde Estados Unidos con el Medusa que hicieron funcionar, por lo que todos los que se quedaron en Estados Unidos no solo fueron a quemarropa tras el Medusa confiscado, sino que se estaban sacrificando, recibiendo balas como el ejército de Erwin, recibiendo pedradas gritando Shin, So, Sasage, Yo, alcanzaron a Brody, Moss le quita la llave que toma Homura, quien recibe un disparo de Brody perdiéndola en el mismo instante que la agarra, Kirisame la golpea acercándose a la Magma, el cual va corriendo hacia Brody esquivando su disparo enfrente suyo, saltando por encima de él, recibiendo todos los disparos tanto él como todos sus compañeros. Todos los personajes que conocimos hasta ahora estaban recibiendo tiros a diestra y siniestra. Todos murieron, pero cumplieron con su objetivo. Magma llegó a abrir la caja fuerte, el Medusa quedó expuesto y ahora solo quedaba dar la orden en voz alta. Es entonces que Joel sale de abajo de todos los cuerpos saltando al interior de la caja fuerte, activando el radio de su reloj, a lo que Brody cierra la caja fuerte rompiéndole el brazo, pero como te dije, el reloj capta la señal de radio. Y si recordamos, hay un mensaje que no deja de ser enviado por radio constantemente desde la luna. Wyman, quien estuvo mandando su mensaje en bucle para activar el Medusa con el radio de toda la Tierra clonando la voz de Senku, activó el Medusa. Toda la Tierra nuevamente cayó en una luz verde que petrificó a toda la humanidad. Y el plan ahora sería hacer lo mismo que Senku hizo al enfrentar al cabecilla de la isla, lanzarse el líquido antipetrificación justo cuando estaba siendo petrificado para despetrificarse al instante y después despetrificar a los demás. El problema es que le disparan por la espalda destruyendo el recipiente con el líquido mientras veían cómo se acercaba el rayo de luz. Ukyo fue corriendo a salvar a Franzoy y a Suika, ya que como originalmente tenían la misión de despetrificarlos, tienen más jugo de murciélago, pero tampoco tuvo éxito. Zeno ya había sido liberado y dirigió el ataque junto a Stanley, disparándole tanto a Ukyo como a Franzoy, a Ginro, a Matsukase y a Suika. ¡A una niña! No les importa nada. Encima tampoco podemos confiar en Chelsea y Luna, porque si bien vieron la luz e intentaron justamente despetrificarse lanzando hacia arriba líquido, no calcularon bien cuándo tirarlo y terminaron siendo petrificadas las muy boludas.
ayuda. La luz se acercaba. Zeno planeaba hacer exactamente lo mismo y él estaba seguro de que lo calcularía bien, pero no lo consiguió. No por fallos de cálculo, sino que Suika no murió. Le habían disparado su casco de sandía. Este se lo sacó en el último momento, llevándose los líquidos hasta la fortaleza, donde empezaron a pasárselo de mano en mano hasta colocarlo sobre el plato de la torre, esperando que cuando pasara el tiempo suficiente, que dicho líquido caiga sobre quien esté debajo del plato para despetrificarse y que esa persona reviva la humanidad. Senku no podía moverse, estaba en sus últimos momentos, por lo que en su lugar se lo pidió a Suika. Esta quedó bajo el plato y todos solo pudieron esperar a ser petrificados nuevamente o por primera vez siendo completamente abrazados por el destello verde que por segunda vez petrificó el mundo entero. No sabemos cuánto tiempo pasó, solo sabemos que el otoño llegó, el invierno pasó, la primavera y la naturaleza nuevamente empezó a apoderarse de todo. Y un día, con una tormenta, el mundo humano volvió a nacer. Un rayo rompió el frasco y el líquido antipetrificación cayó sobre Suika despetrificándola. Y aunque estaba muy feliz por volver, se encontraba completamente sola. Buscó como pudo sus lentes para poder ver, encontró carne seca en los frascos, andá a saber qué tan rico está eso, ¿no? Pero aunque haya vuelto a la vida, estaba sola. Ya no quedaba más líquido antipetrificación, ella despertó con el último y ya no queda nadie más en el mundo capaz de ayudar a traer de vuelta a todos, por lo que se largó a llorar. Aún así pensó que si Senku pudo solo desde el inicio, ella también. Así que al día siguiente buscó frutas, armó una pequeña casucha en lo alto de la torre y empezó su aventura para despetrificar a sus amigos. Días tras días estuvo buscando a sus conocidos y los estuvo reuniendo alrededor de la torre para no sentirse sola, pero ninguno tenía el líquido. Aún así no estaba todo perdido. De Chelsea consiguió el mapa donde estaban anotadas cada cosa que habían visto hasta ahora, comida, lugares importantes, zonas de recursos, todo estaba en el mapa. De las motos sacó las ruedas y se armó un carrito para poder mover las cosas pesadas sin tanto esfuerzo, y de Senku consiguió sus notas, entre las cuales se encontraba la receta para crear el líquido antipetrificación. Y en resumen, hay 3 formas, de las cuales importa la última, porque intentó con las 2 primeras, pero era ciencia muy avanzada para ella y solo hizo desastres. La tercera era la más fácil, pero también la que llevaría más tiempo. Necesitaba caca. Debía plantarla con ceniza vegetal y dejarla enterrada durante un año entero, cosa que le sonó fácil. Consiguió caca de animales, con el mapa encontró una isla llena de caca de pájaros para conseguir toda la que hiciera falta y solo quedaría esperar. El problema está en que con la lluvia todo su avance de semanas se fue, por lo que tuvo que empezar de cero cada vez que algo pasaba. Pero finalmente, después de 7 años que para ella fueron eternos, 7 años de prueba y error, después de 7 años viviendo completamente sola, finalmente consiguió el líquido con el cual despertó a Senku, quien con orgullo la miró a los ojos diciéndole que le hizo bien. Este se tiró a sus brazos para abrazarlo de la felicidad por haberlo conseguido, disculpándose por haber tardado tanto, dándonos el segundo momento más emotivo de la temporada. Y Senku lo arruinó. Y es que dijo que pensó que le iba a costar más, pero que hijo de su hermana. Encima le das a entender que no le tenías tanta fe. No puede ser. Esto estuve de llorar y por ese comentario la lágrima se regresó. No, mentira, si lloré como una princesa de la felicidad. Es más, mientras grabo esto me acuerdo y empiezan a salir las lágrimas de nuevo. No puede ser. Igual ni siquiera le preguntó, Suika, ¿estás bien? ¿Qué fue de ti estos últimos 7 años? Seguro fue difícil, desahogate conmigo. No. Lo primero que dijo fue, desperté, qué bueno, hay que trabajar. Y si se preguntan por qué Senku se despetrificó en tan buenas condiciones sabiendo que le dispararon justo antes de ser petrificado, es porque si recordamos, la petrificación cura cualquier tipo de herida mortal. Y sí, cualquier herida. Se pusieron a hacer más líquido antipetrificación, despertando a todos uno a uno, incluyendo a Kohaku, Tsukasa y Hyoga. Pero qué hijos de... Lloré sus muertes, ¿saben? Ustedes ya no están. Hasta hice el duelo de ustedes en esa semana donde esperaba el último capítulo y ahora todos reviven. Pero váyanse a cagar. Eso significa que no solo cura heridas mortales, directamente reviva a los muertos. O sea, ya pasó algo similar con Tsukasa, ¿no? Pero ahí lo congelaron en sus últimos momentos de vida para después revivirlo, así que no es lo mismo. Acá Hyoga ya estaba muerto y ahora lo revivieron, cosa que mientras todos festejaban en la noche, Tsukasa hablaba con Senku, confirmando que los humanos ahora son prácticamente inmortales teniendo en sus manos el poder de la medusa, cosa que casualmente Chrome escuchó cuando pasaba por ahí a echarse un cloro y se alegró, porque eso significaría que sus conocidos ya no deberían morir. Pero así como parece ser una buena noticia, también es un peligro, porque si la humanidad entera revive y descubre que ahora son inmortales, solo se convertirían en una plaga de humanos inmortales sin control, por lo que intentarían ahora mantener el secreto entre Senku, Tsukasa, Chrome y Zeno. Sí, lo revivieron y le contaron todo para después pedir que colabore. Y es
que viste que te dije que Wyman estuvo mandando un mensaje en bucle desde la luna para petrificar a toda la humanidad. Bueno, el mensaje dejó de reproducirse en bucle, lo que significa que Wyman tiene el objetivo de petrificar a la humanidad siempre que los humanos vuelvan a aparecer. Así que ahora tienen el objetivo de viajar a la luna para descubrir la verdad sobre Wyman, y para eso requieren los conocimientos científicos de Zeno como trabajador de la NASA, y este dijo: sé que fuimos enemigos hasta ahora, pero... bueno, ¿por qué me hago el difícil si quiero trabajar contigo, Senku? Obvio, ¿por qué no? Pero cuando todo esto pase, reviven a mi rubia, ¿ok? La verdad es que esta escena estuvo a nada de confirmar el ship, así que con la colaboración de Zeno, habiendo prometido que en un futuro revivirán a Stanley cuando todo termine, emprendieron su viaje para revivir a los de Estados Unidos, a los de Japón, a los de la isla, al mundo entero, para viajar a la luna, que para eso van a construir un cohete. Pero con Senku y Zeno poniéndose a trabajar en lo que sería el motor del cohete, terminaría esta parte de la temporada. Aún así está confirmada la tercera parte para el 2026, con la cual ya terminaría toda la historia, pero si les interesa continuarla en el manga para no tener que esperar, pueden hacerlo a partir del episodio 199 en adelante. Yo por mi parte me despido, te invito a suscribirte y báñense. Chao.